Apreciado estudiante, bienvenido a la unidad número 4 de su diplomado en salud mental. Para esta ocasión, trastornos que afectan la salud mental, marco normativo y tratamientos. Principales trastornos que afectan la salud mental. En este momento, en la era o en la etapa de la salud mental en la que estamos viviendo a nivel mundial, donde todos los gobiernos se han dado cuenta que es necesario que se empiece a trabajar en este tema, se han hecho diferentes investigaciones en diferentes lugares. De hecho, venimos de un momento complejo como lo que es la pandemia a nivel mundial y derivado de ella, se han visto en diferentes investigaciones cómo diferentes trastornos han venido aumentando y han venido afectando a la población. Queda la pregunta en el aire si eran trastornos que la gente ya padecía o si realmente a raíz de esta situación se evidencia un caos emocional en el mundo entero. Muchas de las personas, más que ser afectadas por diferentes enfermedades, por diferentes situaciones, por diferentes problemas en su cultura, en su ambiente familiar, laboral, están siendo afectadas en su salud mental a causa de diferentes trastornos que han llegado hasta ellos quizás por no saber manejar sus emociones, su vida, pero es necesario que nos hagamos conscientes en este momento cuáles son esas principales enfermedades o trastornos que están afectando. Para los psicólogos, los psiquiatras, diagnosticar las enfermedades en la salud mental deben hacerlo a través del manual DSM-5. En algunos lugares utilizan el CIE-10 y en lugares como en Europa ya van en el CIE-11, que salió en el año 2022. El DSM-5 es uno de los manuales más utilizados. Él nos invita a mirar y vamos a ver este trastorno de la ansiedad. Él tiene diferentes ítems, o digámoslo así, diferentes fases, diferentes formas, y de acuerdo a esa forma, a esos síntomas, se debe diagnosticar al paciente. Entonces, la ansiedad es un trastorno que se caracteriza por un miedo excesivo, angustias, ataques de pánico y evitación de amenazas, los cuales pueden afectar significativamente el rendimiento social, académico y laboral de una persona. Es necesario que entendamos que en la ansiedad también existe taquicardia, sudoración, temblores. Las personas empiezan a experimentar síntomas físicos porque la ansiedad muchos la han llamado esa preocupación por el futuro, ¿sí? Por todo eso que tienes que hacer, que te hace falta por hacer, y es ese miedo intenso y descontrolado. Dentro de la ansiedad, entonces encontramos, según el DSM-5, diferentes trastornos, entre ellos el mutismo selectivo. Hay personas que por su angustia, por su miedo excesivo, dentro del mutismo selectivo lo que hacen es silenciarse selectivamente en algunos espacios o con algunas personas o en algunos lugares. Existe también el trastorno de pánico. Es decir, ahora en este momento está en gran aumento las personas que sufren ataques de pánico y estos vienen dentro de la clasificación de la ansiedad. Estas personas entonces no saben controlar un momento específico y empiezan a tener síntomas físicos que afectan su rendimiento en cualquier área de su vida. La agorafobia. La agorafobia nos hace alusión a algunas personas que tienen miedo a estar en lugares sociales e incluso en el transporte público. Son personas que no son capaces de montarse al metro, montarse a un bus, por el hecho de sentir que hay muchas personas a su alrededor y que algo podría pasarles. Existe también dentro de la ansiedad una fobia específica. Nosotros podemos encontrar amigos, familiares, alguien que tiene un miedo hacia algo y entonces requiere terapia. Cuando se enfrenta a esa situación, hay quienes tienen miedo a las arañas, tienen miedo a las serpientes, y entonces cuando se enfrentan a esa situación empiezan a tener un ataque de ansiedad. Existe también dentro de la ansiedad el trastorno de ansiedad social, como su nombre lo indica. Estar en situaciones donde haya sociedad les genera ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad que se produce por múltiples factores. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias, como su nombre lo indica, el consumo de ciertas sustancias producen a nivel cerebral y físico los síntomas de la ansiedad. Entre ellos podemos encontrar también trastornos de ansiedad atribuibles a condiciones médicas, otros trastornos específicos de la ansiedad y trastorno de ansiedad no especificada. En algunos momentos no se encuentra la causa de ella, entonces se utiliza este manual o este lugar del manual para poder diagnosticarlo. Existe también
Una afectación a la salud mental dada por el estrés. El estrés suele asociarse a un estado patológico, sin embargo, él mismo alude a una reacción del ser humano ante situaciones de amenazas excesivas. Una de las hormonas que el cuerpo libera cuando hay estrés se llama el cortisol, pero cuando la persona no logra controlarlo, manejarlo, este cortisol se libera exageradamente, tratando de depositarse en algunos lugares del cuerpo y generando otro tipo de reacciones a nivel físico, que en ocasiones se vuelven muy molestas para los seres humanos. Dentro del estrés podemos encontrar que está el estrés postraumático, también llamado neurosis de guerra o corazón de soldado. Este estrés postraumático nos hace alusión o referencia a un evento que ha producido quizás una amenaza de muerte o que la persona ha sufrido en su parte física y psicológica serios ataques y entonces queda en un momento donde la persona no logra superar eso que pasó y nos toca diagnosticarlo con síndrome o trastorno de estrés postraumático. También existe el estrés agudo y el estrés agudo es un estrés que se produce quizás por algunas situaciones que estamos viviendo, pero que solo llega a durar hasta 4 semanas. Cuando la persona dura más de 4 semanas en un estrés, entonces estamos ante un trastorno de estrés postraumático. Continuemos. Los trastornos del estado de ánimo, más comúnmente hoy en día podríamos conocerlos como depresión o distimia. Resulta que hoy en día muchas de las consultas que llegan para el psicólogo o para el psiquiatra son personas que están teniendo momentos o situaciones de depresión. Dentro de la depresión o de estos trastornos de ánimo podríamos entonces evidenciar la depresión y la distimia. Parecen ser iguales, pero realmente no lo son. La distimia tiene una mayor duración, es decir, cuando se prolonga esa depresión más de 2 años, entonces decimos que el paciente ya no tiene depresión, sino que es distimia, es prolongada en el tiempo. Para la depresión, entonces podemos encontrar que en estos trastornos del estado de ánimo, la persona tiene un estado de tristeza profunda, una disminución del interés. A esto le llamamos también anedonia, es decir, la persona no quiere levantarse de la cama. Algunos pierden peso, pero otros por el lado contrario quizás llegan a consumir tanto alimento que ganan mucho peso. La persona puede sufrir de insomnio, es decir, problemas para dormirse o para quedarse dormido, o tal vez de hiperinsomnia, todo el tiempo quiere estar dormido. Algunas personas dentro del trastorno de la depresión pueden tener una agitación o un retraso psicomotor, una lentitud al hablar, al caminar, una fatiga, una pérdida de energía que muchas veces ellos no logran explicar, un sentimiento de inutilidad. Algunos dentro de la depresión se sienten culpables, tienen problemas para concentrarse y hay algo bastante preocupante en nuestro medio hoy en día y la ideación suicida. Algunos de los pacientes con depresión entonces muestran seriamente indicios de ideación suicida y esto requiere un tratamiento especial. Es importante entonces que entendamos que la depresión tiende a ser mucho más fuerte, pero a durar más poco, mientras que la distimia tiende a ser de intensidad menor, pero a prolongarse durante más de 2 años. Es importante que entendamos que dentro de los trastornos que afectan la salud mental, hoy en día, los más comunes que podemos encontrar también en los trastornos alimenticios, podría ser la bulimia nerviosa o quizás la anorexia nerviosa. Cuando hablamos de bulimia, hablamos de personas que aunque ingieren alimentos, tienen objetos e incluso pueden utilizar sus mismas manos para vomitar, devolver los alimentos con tal de que no les genere ganancia de peso. Es decir, estas personas tienen una conducta que en psicología se llama conducta de purga. Y eso quiere decir que la persona trata de sacar de nuevo los alimentos de su cuerpo. Pero cuando ya hablamos de una anorexia nerviosa, la anorexia se ve en la persona, porque cuando la persona llega a consulta, el terapeuta, el psiquiatra puede darse cuenta que la persona tiene una pérdida de peso excesiva, que sus huesos son visibles, que su rostro tiene ojeras, que su cabello se está cayendo. La anorexia produce también infertilidad,
Cuando vemos a una persona con anorexia, vemos que su peso es por debajo de lo normal, muy por debajo de lo normal, ya que esta persona sí restringe totalmente los alimentos porque ella ve su imagen corporal distorsionada en el espejo, y esto le produce una sensación de quererse ver mejor, de quererse sentir bien consigo misma, aunque no es real. Hay personas que tienen tan bajo peso y cuando se siguen mirando al espejo realmente se siguen sintiendo y viendo gordas. La anorexia nerviosa en su gran mayoría de casos requiere una hospitalización para seguir un tratamiento en clínica, con un equipo multidisciplinar que pueda ayudarle a la paciente a hacerse consciente de su realidad y a poder trabajar en ella. Otro de los trastornos que afectan la salud mental es el insomnio o la hipersomnolencia. El insomnio le produce a la persona problemas para dormirse o para mantener el sueño, ¿sí? Cualquier cosa los despierta, cualquier ruido que pasa, cuando amanece entonces se sienten supremamente cansados o agotados. O está la hipersomnolencia, que son personas que todo el tiempo quieren dormir, que en cualquier parte se quedan dormidos, como la narcolepsia, que la narcolepsia hace que una persona aún de pie pueda quedarse dormida. Este es un trastorno muy general, muy común. Muchas de las consultas médicas hoy en día es porque las personas aluden no poder dormir o tener mucho sueño. Es importante que analicemos este trastorno porque es uno de los trastornos que afecta otras áreas de nuestra vida. Si nosotros no dormimos bien en una noche, entonces cuando vamos al trabajo vamos a estar un poco irritables, vamos a estar cansados, vamos a estar agotados, no vamos a dar el mismo rendimiento. Entonces es importante en términos de salud mental que si la persona no duerme, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra sea una de las principales, digámoslo así, síntomas o causas de pronto del trastorno, determinarlo, buscarlo, encontrarlo y si no, enviar al paciente para que pueda ser medicado y pueda tener un sueño que recupere la homeostasis de la persona, es decir, que la persona pueda tener un nivel óptimo de vida. Otro de los trastornos que afecta a la salud mental son las adicciones. Colombia es un país que lucha con esto en su día a día, desde diferentes edades. Aún es necesario tener en cuenta que cualquier persona que consuma diferentes tipos de medicamentos, de hierbas, de alucinógenos, tiene afectaciones en su salud mental, porque sus procesos cognitivos, los procesos de la mente, no son iguales a los de una persona que no consume drogas. Dentro de las sustancias que hoy en día se consumen en nuestro medio podemos encontrar a la libre venta el alcohol. Y el alcohol, aunque es una sustancia permitida, es una sustancia psicoactiva que genera afectaciones en la salud mental. Apreciado estudiante, es importante que entendamos que las anfetaminas y estimulantes como la cocaína, la cafeína, que incluso aunque es permitida, aunque muchos de nosotros consumimos el cafecito de la mañana, de la tarde, es una sustancia psicoactiva que genera de una forma, podríamos decirlo positiva o negativa, afectaciones en la salud mental. Hay personas que consumen cafeína y no pueden dormir, los hace estar más inquietos, los hace estar más intranquilos y es necesario que atendamos a esto. El cannabis o la marihuana, que aunque en algunos lugares ya está permitida, tiene afectaciones en la salud mental e incluso física de la persona. Los alucinógenos, los inhalantes, los opioides, fármacos que muchas personas utilizan de manera de venta libre en las farmacias, sedantes, ansiolíticos, el tabaco, la nicotina, el consumo de drogas disociativas, entre ellas está incluida la ketamina, acciones referentes a comportamientos adictivos y todas las sustancias conocidas o desconocidas generan en el cerebro ciertos comportamientos. Es importante que entendamos que nuestro cerebro es la base de nuestra salud mental y si estamos consumiendo algún tipo de medicamento, sea recetado o no, tenemos que tener en cuenta que esto puede tener una afectación en nuestro comportamiento. Ahora, ¿qué intervención psicológica puede hacerse en términos de salud mental? La ciencia ha avanzado, la psicología ha avanzado, existen diferentes y múltiples tipos, tanto de terapias como de tratamientos. Pero para el gobierno local es importante inicialmente realizar la prevención. Y la prevención entonces podríamos llamarla desde el nivel primario, secundario y terciario.
¿Cómo es esto de estos niveles? Para el gobierno colombiano, este tipo de prevención, es decir, ir antes de, prevenir antes de, en la fase primaria, el gobierno invita a todas las entidades, EPS, incluso a las comunidades, a unirse, a prevenir, a hacer campañas, a hacer psicoeducación, a hacer talleres en comunidades individuales, de manera que le hagamos entender a la persona la necesidad de cuidar su salud mental y física y ambiental. Todo esto viene en unión, en un ambiente biopsicosocial, a prevenir antes de que aparezca el trastorno, de que aparezca la enfermedad de base. Pero existe una fase secundaria, y en esa fase secundaria entonces la enfermedad ya apareció, está en su fase inicial, está comenzando, entonces el gobierno busca que la persona, que las entidades promuevan ese tratamiento de esa enfermedad de manera diligente, de manera inmediata, con el fin de que la persona pueda controlar, hacerse consciente e incluso en algunos casos mejorar. En algunos casos una persona que de pronto está en esta fase secundaria le dice al doctor: estás prediabético, estás a punto de ser diabético, entonces la persona toma conciencia de que debe cuidar su alimentación, de que debe dejar ciertas harinas, de que debe hacer un poquitico más de deporte, y quién creyera. En este tipo de atención secundaria se hace necesario entonces que la persona se concientice de lo que tiene, se haga el tratamiento, se adhiera a él, y en algunas oportunidades el adherirse a él de una manera de prevención le ayuda a la persona incluso a superar el momento, como lo es de algunas personas que quizás han empezado una diabetes a causa de su alimentación, de una intolerancia a los carbohidratos. La persona es consciente de lo que le está pasando, el médico la hace consciente, la envían también a un equipo multidisciplinar, al psicólogo, que la hace consciente de que necesita cambiar su alimentación, su estilo de vida, volverlo un poco más saludable, hacer ejercicio. Y dentro de esta fase secundaria hay pacientes que a veces pueden pasar a la primaria porque logran superar, hacerse conscientes, hacerse de nuevo los exámenes y, digámoslo así, pueden superar el momento y volver a una fase primaria. Pero resulta que existe también una fase terciaria, y entonces esos pacientes que ya tienen la enfermedad, que está avanzada, pero que esta fase terciaria lo único que quiere es reducir el riesgo, que la persona se adhiera al tratamiento, se haga consciente de lo que vive, de lo que padece, trate de mejorar todos sus ámbitos de vida y pueda llevar la enfermedad de una manera, entre comillas, saludable, tanto física como psicológicamente para ella. Existen niveles de atención psicológica, y dentro de ellos es importante resaltar en una etapa, en una primera instancia, la atención individual. Las personas entonces pueden buscar ayuda de manera individual. Existen diferentes planes de gobiernos que hoy en día están ayudando a la atención en salud mental, desde las EPS, desde planes de gobierno masivos en diferentes lugares, líneas de atención en salud mental a manera individual. Pero existe también la intervención grupal en las comunidades, en las familias, en las parejas. Estas atenciones se están viendo hoy en día cada vez en más comunidades, en más juntas de acción comunal, que se están preocupando por las situaciones de su entorno, y entonces están llevando psicólogos, terapeutas que hagan atención grupal a todos los integrantes de la comunidad con el fin de hacer promoción, de hacer prevención o de tratar temas específicos, proyectos específicos que puedan ayudar a la comunidad a empoderarse de sus problemas y tener una resolución de ellos. Existen diferentes modelos a la hora de atender la salud mental. Entre ellos podemos encontrar los modelos médicos u orgánicos. El médico, cuando ve que una persona tiene síntomas físicos que están interfiriendo con su vida, entonces puede ayudarnos a tratar al paciente desde lo físico. Pero existen modelos comunitarios, ¿sí? Las comunidades hoy en día se han empoderado para hacer campañas, para hacer talleres, para hacer capacitaciones, para hacer charlas, para hacer psicoeducación de todos los integrantes de su comunidad en términos de salud mental. Pero existen también modelos desde la psicología que ayudan al ser humano a entenderse, a validarse y a generar dentro de sí mismo el cambio. Dentro de estos modelos podríamos resaltar el modelo psicodinámico propuesto por Sigmund Freud. Podríamos resaltar el modelo fenomenológico
Este es uno de los modelos que abarca desde la Gestalt hasta el humanismo, propuesto por Abraham Maslow o Carl Rogers. Carl Rogers decía que era necesario que dentro de este modelo se propusiera la terapia centrada en el cliente, es decir, donde la persona fuera importante dentro del consultorio y donde el terapeuta o el psicólogo tomara y creara con esa persona un vínculo tan empático que la persona pudiese abrirse con él y pudiese contarle lo que le está pasando para que el terapeuta potencie o empodere la persona hacia la autorrealización. Existe también para la atención en salud mental el modelo cognitivo-conductual. Es el más mencionado ahora en nuestras EPS, en las fundaciones encargadas de esto, en lugares donde atiendan la salud mental. El modelo cognitivo-conductual, expuesto por Albert Ellis, es uno de los modelos más utilizados porque este modelo busca trabajar las creencias, las cogniciones, los pensamientos distorsionados de las personas, la situación que está viviendo para transformar las conductas. Este modelo se basa en esa emoción que nos produce esa reacción, esa creencia y esa conducta. Entonces, dentro de este modelo se buscan tratar los pensamientos distorsionados, los pensamientos catastróficos que llegan a la depresión, al estrés, a la ansiedad y darles una validación para luego cambiarlos a través de ciertas terapias y que la persona pueda entonces con su entorno mejorar en todos los aspectos de su vida. Existen diferentes formas de tratamiento para los trastornos en la salud mental. Es importante, apreciado estudiante, que entendamos que hay personas que necesitan la medicación. Necesitamos trabajar con un equipo multidisciplinar, el médico, el psicólogo y en ocasiones el psiquiatra. El médico puede evaluar al paciente y mirar si necesita ese tratamiento farmacológico en un aporte inicial y derivarlo al psicólogo para que el psicólogo pueda trabajar con él esa parte emocional. Hay casos en los que no se puede definitivamente y el paciente no se adhiere al tratamiento, el paciente está empeorando cada vez más y realmente necesita la ayuda de un psiquiatra para que entonces evalúe de qué forma farmacológica se le puede ayudar a la persona y que siga siendo funcional en su vida. Existe también una terapia que ha sido muy criticada en algunas partes del mundo e incluso en Colombia la han tenido y es la terapia electroconvulsiva. Esta terapia busca ayudar a las personas por medio de unos aparaticos que se le ponen en el cerebro a generar unas pequeñas convulsiones con la idea de que se pueda ayudar a la persona que sufre de depresión a tener unos choques en su cerebro. Algunas personas han referido que este tipo de terapia ha sido una ayuda para ellas. De hecho, hoy en día se practica con mucho cuidado hacia la persona, minimizando los efectos secundarios. Y se ha demostrado que para algunas personas, sobre todo en el trastorno de depresión, ha tenido una mejoría. Existe también las terapias psicosociales y es la terapia que se lleva a cabo con un conjunto de profesionales que ayudan en este tipo de trastornos. Y existe la psicoterapia. Dentro del tratamiento de la psicoterapia, ya lo mencionábamos en la unidad anterior, está el psicoanálisis que lleva mucho a la persona a hacerse consciente de toda aquella situación que vive, hacerse consciente de quizás esos orígenes de esa situación para poder llevar a la persona a una resignificación. Existe también el análisis existencial, la logoterapia, la psicoterapia conductual, la psicoterapia cognitiva y la psicoterapia sistémica, que es una de las terapias hoy en día bandera, porque esta terapia se encarga de atender familias, de atender parejas, de evaluar todo el sistema y cada una de sus partes, los roles, cómo está ese sistema y cómo podría desde ese sistema ayudar a cada uno de sus miembros para superar cualquier situación de salud mental. Ahora es importante que analicemos, apreciado estudiante, el marco normativo. En un país como Colombia,
Muchas son las leyes que han venido avanzando acerca del tratamiento de la salud mental. Aunque muchos teóricos han hablado en los últimos años de que aunque hay leyes, aún no se logra al 100% lo que se ha querido trazar con ellas. Es decir, aunque existen las leyes de salud mental en Colombia, es insuficiente el personal, es insuficiente las políticas públicas, son insuficientes, digámoslo así, los pasos o las estrategias que se han dado para ella. Aún así, aunque son insuficientes, se siguen creando y siguen siendo de ayuda para la humanidad. Una de las últimas leyes propuestas fue la Ley 1616 del 2013, Ley de Salud Mental, que se establece como un bien de interés y prioridad nacional. Es decir, cuando sacan la Ley de Salud Mental, dice es fundamental, es un derecho, y la ordenan como algo de salud pública, donde se ordena garantizarle a la población colombiana el ejercicio pleno del derecho a su salud mental, a tener leyes de salud mental, a tener atención en las EPS en salud mental, a que el gobierno trabaje en esa promoción y en esa prevención de la salud mental. La Organización Mundial de la Salud adapta esos primeros 10 principios que deberían tener las leyes en todo el mundo acerca de salud mental, y entre ellos hablan acerca de esa promoción y prevención. Entre ellos también habla la Organización Mundial de la Salud que es necesario que la persona tenga acceso a los cuidados básicos de salud mental, evaluación de la salud mental de acuerdo a los principios internacionalmente aceptados. La Organización Mundial de la Salud también alude que es necesario tener disponibilidad de cuidados de salud mental menos restrictivos posibles, es decir, que la gente tenga lugares a donde ir que atiendan sus síntomas a nivel de salud mental. La Organización Mundial de la Salud también dice que es un derecho y que debe ser asistido, que todos los gobiernos deben priorizar en su atención la salud mental de las personas, que deben haber mecanismos que sean automáticos, que sean de revisión periódica, que la persona no tenga tantas trabas o dificultades para poder acceder a ellos. Y también dicen que deben haber directores y gestores cualificados que estén capacitados en tratar la salud mental de los colombianos. Y debe tener un respeto por el objetivo de cada ley. Es decir, la Organización Mundial de la Salud invita a todos los países a que puedan crear normas, leyes de salud pública que beneficien a cada uno de los integrantes de la patria y que les permitan tener acceso sin ningún tipo de traba a ese servicio. El diseño de estrategias en salud mental ha sido propuesto por nuestro gobierno, y este diseño nos propone la promoción y la prevención. Cuando hablamos de promoción, hablamos de campañas, hablamos de talleres, hablamos de charlas psicoeducativas que tienen como objetivo fomentar el cuidado de la salud en las personas, no solo a nivel mental, sino a nivel físico, a nivel ambiental. Para esto existen muchos tipos de charlas, de boletos que encontramos en los diferentes lugares, en las diferentes EPS, como Come Sano, Aliméntate Bien, Duerme las horas suficientes, saca espacios de esparcimiento, disfruta de los paseos con tu familia, busca ayuda si es necesario. Pero también es necesario que siempre tengamos presente los niveles de atención en prevención de la salud mental, como ya se ha hablado en diferentes apartados, en diferentes unidades, que existen 3 niveles: el primario, el secundario y el terciario. Esta es la forma en que el gobierno se ha ideado para poder tratar la salud mental de todos los compatriotas. Dentro de la salud mental, entonces, existe una prevención primaria, es antes de que aparezca el trastorno, para que la persona sea consciente de lo que existe. Entonces están haciendo campañas acerca de la depresión, de la ansiedad, del consumo de sustancias, y las personas entonces están siendo conscientes de lo que puede pasar con ellas en caso de sufrir alguno de ellos, y se están cuidando en una, digámoslo así, en una fase primaria. Pero en la fase secundaria, entonces, la persona ya se da cuenta de que existe el trastorno, de que lo puede estar padeciendo, busca ayuda inicialmente, y este equipo de profesionales que puede atenderla, puede hacerla consciente, puede derivarla para que entonces tenga un cambio en su estilo de vida, y esta persona se adhiere
y entiende la necesidad de cuidar su salud mental y puede entonces incluso superar muchos obstáculos y situaciones. Pero cuando ya existe una prevención terciaria, es decir, la persona ya está ahí, ya tiene el trastorno, ya tiene la enfermedad, es necesario que se adhiera al tratamiento para que no aparezcan otro tipo de situaciones más y que trabaje en cambiar un estilo de vida saludable que le permita ser funcional en su medio. Apreciado estudiante, hasta aquí la unidad número 4 de su diplomado en salud mental. Espero que lo haya disfrutado muchísimo. Mil gracias.